Ah, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre las aplicaciones de la transformada de Laplace. Nuestros integrantes vienen a ser quien les habla: Taika Morales, Luis Enrique, Castilla Maya, Julio César y Julio Rubio Anderson. Nuestra docente Ana Laxi Gamarra Carrasco. Vamos a empezar con la modulación de amplitud. Acá, como tiene presente, vendría a ser un diagrama básico que tiene presente estas tres partes importantes que vendrían a ser nuestro transmisor, nuestro canal de transmisión y nuestro receptor. Que esta vendría a ser la comunicación, que es la transmisión de información desde un lugar donde está el emisor de fuente y el origen hasta un segundo lugar donde vendría a estar nuestro receptor o destinatario. Entonces, por este canal de transmisión fluye toda esta información, que este viene a tener un significado tanto para el extremo del transmisor como para el extremo del receptor. Ambas partes van a estar así conscientes de lo que se está transmitiendo. A ver, como puede ver acá, en un sistema electrónico de comunicaciones algo más detallado ya que tenemos acá, podemos ver acá el transmisor que tenemos, así un convertidor de energía, un bloque de modulación que tenemos acá, y un bloque de restauración o aumento de potencia. En el canal de transmisión, nosotros acá tenemos presente distintas opciones. Puede ser tanto un enlace electromagnético, como por ejemplo, que trabajemos así con microondas o enlace satelital. Y un directo que vendría a ser de alambres o fibra ópticas, y otro directo que vendría a ser el amplificado, que sería la restauración de niveles de potencia, que este se le denomina como un amplificador. Y el extremo receptor, que es esta parte de acá, ya tenemos una recuperación de niveles, aumento de potencia, nuestro bloque de demodulación, o sea, que quiere decir esto, que deshace la modulación que se hizo en la etapa de transmisión. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a dar que nuestra entrada, si nosotros tenemos en la entrada una señal de voz, este convertidor de energía que tenemos presente acá transforma la energía mecánica a una energía eléctrica, que es lo que hace que este sistema electrónico de comunicaciones, que procesa señales así de una naturaleza eléctrica. En estas aplicaciones que estamos trabajando con Fourier, nosotros vamos a ilustrar esto, vamos a estar interesados en dos partes, en esta, que vendría a ser el modulador y la del demodulador. Todo esto. Y ya está. Ahora pasamos acá en las bases que nos dan un pequeño significado de qué es el concepto de modulación. Como podemos ver acá tenemos que si hablamos de amplitud, o sea, modulación de amplitud, se va a referir con una M. Trabajamos con modulación de frecuencia, sería con FM. Trabajamos con modulación de fase, sería el PM. Y acá nos indica que el concepto de modulación tendría que ser para transmitir señales de voz o música, que está a través de un sistema de comunicación, como había explicado anteriormente, que se emplea como un canal de transmisión a propagación a través de la atmósfera y utiliza un sistema de modulación de amplitud. Como podemos ver acá en este pequeño gráfico, que vendría a estar de la modulación de amplitud, estamos trabajando con un tipo que sería una variante que se denomina de doble banda lateral. Acá tenemos en el presente diagrama un X de T. Este X de T, que es la señal de mensaje de la señal, que tiene la información de interés, que es la que vamos a transmitir. Esta señal se modula, o sea, se multiplica por la portadora, que en este caso vendría a ser el coseno, que está en una frecuencia de omega sub 0, como se puede ver acá. Entonces acá la salida que tenemos vendría a ser una salida Y de T. Esta salida, que es el producto de la señal de información tanto de la portadora, entonces esta señal fluye por nuestro canal de transmisión, que estamos así nosotros suponiendo que una situación ideal, que acá no hay una pérdida. Entonces al final de la salida, ahí de la salida del canal de transmisión, nosotros tenemos una señal de ingreso que es Y de T. Esta señal se le va a denominar en que esta consiste en una demodulación. Esta demodulación, bueno, es una etapa de modulación que vamos a estar multiplicando acá otra vez por la portadora, que nos da una señal al final Z de T. Y esa señal se filtra mediante un filtro de paso abajo, que vendría a ser nuestro H omega. Entonces, en esta situación, como es idealizada, acá no habría pérdidas en este canal. Acá estas dos portadoras que tenemos acá están sincronizadas en fase, y este filtro pasa abajo, que es H omega, sería una magnitud de banda de paso constante. Y al final nos quedaría nuestra entrada X de T. Ahora vamos a pasar para la aplicación o el análisis de Fourier del modulador. Como aquí podemos ver, comenzamos así
con el transmisor de modulador. En particular podemos ver acá que en el lado del tiempo tenemos una salida y de t, que ese es el producto de estas dos señales, que es x de t y m de t. Entonces, en nuestro lado de Fourier, nosotros tenemos la convolución de las transformadas de Fourier, así de las señales que estamos multiplicando nosotros. Los mismos que nosotros podemos ver así, que es de transformada de Fourier del coseno, que es esto de acá, toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué hacemos con la convolución de XW, de X omega, perdón? Con estos impulsos, que sería toda esta parte. Nosotros nos da el resultado de evaluar, que sería esa transformada, donde está acá localizado el impulso. Entonces la señal se está transmitiendo. Y pasamos aquí a un pequeño gráfico. Como puede ver nuestro resultado, que queda todo esto, que sería la señal que obtuvimos. Nos indica que la señal del modulador que tenemos sería el espectro de señal de omega sub 0. Y el espectro de la señal de entrada de menos omega sub 0. Y nuestro escalado, que sería de 1/2. Si nosotros tenemos toda esta señal, que es la señal de espectro, la señal que estamos ahí transmitiendo, entonces lo que tenemos sería la salida del modulador en esa misma señal, pero ahora estaría ubicada en una frecuencia omega sub 0 y en una omega menos omega sub 0. Y este omega sub 0, que es una frecuencia que está vinculada al canal de transmisión, entonces nosotros estamos aprovechando el canal de transmisión, por lo cual nosotros podemos subir, estamos subiendo esta señal que estaba en la banda de base a esta frecuencia de omega sub 0, donde la transmisión va a ser eficiente, pero la amplitud lo va a reducir a 1/2, como tenemos acá. Entonces esto es lo que está viajando ahora por el canal de transmisión, que sería la señal de entrada. Pero ahora nosotros estaríamos montando una frecuencia más rápida, o sea, estaría más elevada. Ahora, para pasar el análisis de Fourier del demodulador, nosotros tenemos acá en este lado la salida. Entonces, en esta salida, como ya había mencionado, pues estamos trabajando con z de t y su multiplicación va a ser de y de t con m de t, como podemos ver acá en la gráfica. En el final del canal de transmisión, al resolver todo esto, recibimos un y de t por la portadora, que es del coseno de omega sub 0 t. Y vamos a obtener una señal al final z de t. Entonces la transformada z que tenemos acá va a ser 1/2 por las transformadas de Fourier de y de t, de omega sub 0 y menos omega sub 0. Y vamos a analizar toda esta expresión. A ver, consideremos esto, que con nuestro resultado que traemos en la etapa de modulación del transmisor, que tenemos acá, tenemos que este resultado de ZW, que depende de Y, y del modulador, que depende de X, vamos a cambiar estas dos expresiones que tenemos acá a estas, y lo vamos a transformar solo a esta. Como podemos ver acá, la señal ZW depende de la señal de la entrada. Aquí tenemos que la entrada de base está ubicada en menos 2 omega sub 0 y 2 omega sub 0, que gráficamente tendremos una muestra de señal de entrada a la que transmitimos, y estas dos réplicas que están en frecuencia son superiores. En la gráfica que tenemos acá, si nosotros acá colocamos un filtro paso abajo, nosotros podemos recuperar esta señal, que es lo que hacemos. Entonces recordamos el diagrama de la etapa de modulación, que había una etapa de un filtro paso abajo, y eso es lo que nosotros vamos a llegar a demodular. Eso nos permite deshacer la modulación, o sea, recuperar la señal que estábamos transmitiendo. Y como en este último gráfico, que este sería el ZW, si multiplicamos estas señales, la pasamos por un filtro paso abajo, perdón, que tendría un nivel de amplitud de 2 y una frecuencia de corte WC, que es el mayor ancho de la banda de la señal omega sub n, que sería, esto se está transmitiendo. Entonces nosotros vamos a recuperar esta señal que se transmite, teniendo entonces que nuestra señal x de t salió como una y de t, la transmitimos de manera deficiente, pero este análisis ha sido más así, como una manera sobre una base idealizada. Ahora mi compañero va a continuar sobre la multiplicación. Ahora, siguiendo con la multiplexación, podemos decir que la multiplexación es una técnica muy útil para transmitir simultáneamente varias señales de información. Consiste en asignar a cada señal una parte de la banda final de frecuencias y que ésta se vaya a utilizar. También esa técnica la podemos conocer como la multiplex por división en frecuencia, también o FDM.
y la encontraremos de forma cotidiana, ¿no? Aunque no debemos darnos cuenta. En las grandes ciudades existen generalmente varias estaciones de radio y de televisión, de bomberos, de policía, y otras muchas más fuentes de onda de radio, ¿no? Todas estas fuentes que se encuentran multiplexadas en el espectro de radio eléctrico, de forma que cada señal tiene asignada su propia banda de frecuencia. En la figura que hemos puesto acá, se puede observar el módulo de espectro de señales. Tenemos el X1 de omega, X2 de omega y el X3 de omega. También nos podemos dar cuenta que si modulamos el X1 de t con coseno de omega sub 1 de t, con X2 de t y con coseno de omega sub 2 de t y X3 de t con coseno de omega sub 3 de t, y lo sumamos las tres señales moduladas, obtendremos y de t igual a x1 de t coseno omega de 1 de t. Esto lo sumamos con el x2 de t con el coseno de omega de t más el x3 de omega de coseno de omega de 3 de t. Esto nos debería dar el espectro de frecuencia de y de t, que es y de omega igual a un medio de x sub 1 de omega menos omega sub 1 más x sub 1 de omega más x sub 1. Realizamos el procedimiento, ¿no? Esto de acá es similar a la figura que vamos a ver en la parte de abajo. También es importante que nos aseguremos de que todos los espectros no se solapan. Es decir, que el omega sub 1 más el W1 tiene que ser mayor a omega sub 2 menos omega W2, y que omega sub 2 más W2 sea mayor que omega sub 3. Esto menos omega sub 3. Para recuperar cada uno de los espectros hay que realizar una serie de operaciones en el receptor. Ahí podemos ver unas imágenes, la imagen que tenemos ahí, que es el módulo de espectro de YDT en el sistema FDM, perdón. También vamos a ver un ejemplo que tenemos. Baja. Acá dice que también, como ya hemos dicho, es importante asegurarnos los espectros no se solapan. Ahora vamos a ver el ejemplo, que dice que acá vamos ya con la última parte de la multiplicación por división de frecuencia, donde queremos transmitir varias señales que comparten anchos de banda. Estos anchos de banda se solapan de manera eficiente, de manera simultánea y por el mismo canal de transmisión. Entonces, tenemos aquí que en este caso es un diagrama que está limitado por el espacio, pero podemos extender a más señales, ¿no? En este caso solo hemos considerado tres señales, el X1, el X2 y el X3, que se modula multiplicando la portadora de tipo sinusoidal, pero que tienen frecuencias de portadora distinta, omega 1, omega 2 y omega 3. Entonces, la multiplexación como tal, en esta suma, donde las tres señales, entonces, esas tres señales ahora se tienen por el canal de transmisión. Tienen portadoras distintas, el fenómeno es de duplicar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la modulación? La coloca en omega sub 0 y menos omega sub 0 y lo divide entre 2. Eso es lo que se va a hacer ahora las tres veces. Esto lo va a colocar en omega sub 1 menos omega sub 1 y lo va a escalar por un medio. En X sub 2 vamos a tener el espectro de esta señal de X sub 2 y se va a colocar en el omega sub 2 menos omega sub 2. Y el espectro de X de 3 se va a colocar en omega sub 3 menos omega sub 3. Entonces esas tres señales moduladas van a viajar por el canal de transmisión de manera simultánea. Después, con los filtros de banda que tienen las bandas pasantes adecuadas a cada señal. Y según esta portadora, nosotros recuperamos el espectro que nos interesa y luego aplicamos la demodulación para obtener nuevamente la señal que estamos transmitiendo. Ahora para entender un poco más esta idea, vamos a dar un ejemplo más. Dice que acá vemos que si nosotros tenemos estas tres señales que comparten el mismo ancho de banda, pero son señales, la primera podría ser la de telefonía, la segunda la de voz y la de tercera la de música, pero comparten un ancho de banda similar. Entonces la modulamos con frecuencia de omega sub 1, omega sub 2 y omega sub 3 de las portadoras,
que tienen esta relación de omega sub 3 es más grande que omega sub 2 y omega sub 2 es más grande que omega sub 1. Luego estos espectros, por efecto de la modulación, se va a colocar en omega sub 1 menos omega sub 1, omega sub 2 menos omega sub 2 y omega sub 3 menos omega sub 3. Y esto es lo que viaja por el canal de transmisión. Luego va a aparecer los filtros de pasabanda. Este filtro, pasabanda 1, nos va a permitir recuperar la señal de la número 1 y luego esta señal es la que se va a demodular multiplicando inicialmente por una portadora que está en sincronía con la del primer enlace. Y este filtro pasa abajo que va a permitir restaurar la señal X1 y nos va a permitir recuperarla en el extremo receptor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para las señales que nos quedan, para la X2 y la X3, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a pasar a la siguiente explicación, a la siguiente aplicación que lo va a explicar mi compañero. Ahora tenemos el teorema del muestreo, que estos no son como que todos los teoremas y técnicas, estamos relacionados con la transformada de Fourier, así estas va a tener más impacto de transmisión y un procesado de información. Estos teoremas nos va a permitir reconstruir completamente una señal, tanto de banda limitada, para permitir las muestras tomadas con una frecuencia K de 2 pi entre t. Esto suponiendo que nuestro omega sub s es mayor o igual que 2 veces el omega sub e. Esto nos quiere decir que las 2 veces la frecuencia más alta presente en la señal de banda limitada de nuestro x de t tiene la mínima frecuencia de muestreo de 2 omega sub b, que esta se denomina la frecuencia nigris. Si analizamos nosotros estas expresiones matemáticas, principalmente vamos a utilizar las propiedades transformadas de Fourier, que en este muestreo uniforme puede lograrse multiplicando el g de t por un tren de impulso, como podemos ver acá. Nuestro módulo de g de t es igual al g de t por nuestro alfa de t de s de t, y va a ser igual a la sumatoria de n por g por la multiplicación de n de t de s, y con nuestro t menos el n de t de s. Como el tren de pulsos es una señal periódica del periodo t de s, lo podemos expresar como una serie de Fourier exponencial, como lo tenemos acá. Y para las propiedades de desplazamiento en frecuencia podemos encontrar la transformada de Fourier en estas señales mostradas, como tenemos acá en los gráficos. Esto siguiendo la fórmula que tenemos acá, que sería, que vendría a ser 1 sobre TDS con la sumatoria de n, que es igual a c menos infinito, y hasta infinito, multiplicado por g por nuestro f menos nf de s. Y en el gráfico acá la frecuencia en señal muestreada podemos tener una evidencia de la tasa del muestreo mínimo. Como podemos ver acá, tenemos acá en la primera que sería nuestro FDS viene a ser mayor a 2 FDM. Y acá nuestro FDS toma el valor igual. Y acá este es un valor menor. Ahora mi compañero va a seguir con el filtrado de señales. Bueno, seguimos con lo que es filtrado de señales, ¿no? Es lo que nos dice, es el proceso por el cual la parte esencial o útil de una señal se separa de otras componentes extrañas o indeseadas, ¿no? Que se denominan generalmente ruido. El término ruido se refiere a cualquier parte no deseada de la señal, ¿no? Bueno, entonces dice que la idea de realizar filtrados utilizando sistemas LTI se basa en la propiedad de convolución de la transformada de Fourier. Como podemos ver al lado derecho, tenemos lo que es la propiedad de convolución, ¿no? Nos dice que para las señales LTI, la transformada de Fourier de la salida es ese producto de la transformada de Fourier de la entrada por la respuesta en frecuencia del sistema. El sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Okay. Tenemos lo que son los filtros ideales selectivos en frecuencia, como también otros filtros que tenemos a continuación, ¿no? Bueno, los filtros ideales selectivos en frecuencia es aquel que deja pasar con exactitud exponenciales complejas de un conjunto de frecuencias y elimina por completo el resto, ¿no? Bueno, como se muestra en esta imagen, tenemos aquí lo que es un filtro de pasa baja. Bueno, está definido, lo definimos en la parte izquierda. Un filtro con esta respuesta de frecuencia es conocido como filtro de pasa bajas, como lo acabo de mencionar, ya que la banda de frecuencias que deja pasar está concentrada alrededor de omega sub 0, ¿no? Omega igual a 0, perdón. La banda de frecuencias que deja pasar el filtro en la banda de paso y la banda de frecuencias eliminadas en la banda suprimida. Como podemos observar, la H omega, la banda de paso, es lo que va a dejar pasar el filtro, lo que el resto, no, la banda suprimida son las bandas que se van a eliminar, ¿no? Okay. Y W sub 0, frecuencia de corte. Siguiente, por favor. También tenemos los filtros ideales para pasas altas. Lo definimos
y también lo tenemos en su parte gráfica, ¿no? También los filtros ideales pasabandas, este lo definimos, y también en el lado derecho vemos su gráfica, ¿no? No. ¿Qué nos dice? Que los filtros descritos hasta el momento se denominan filtros ideales, debido a que dejan pasar, en cambio alguno, las frecuencias comprendidas en una determinada y eliminan completamente otras. ¿Cómo es posible realizar filtros con características como las que se muestran en las gráficas anteriores, o sea, en estas gráficas, con cambios abruptos de banda de paso a banda eliminada y viceversa, ¿no? Se dice que la mayoría de estos filtros que utilizan en la práctica tienen una banda de transición como se muestra a continuación. O sea que lo que vamos a encontrar... Sí, sí. La otra diapositiva. O sea que nosotros lo que vamos a encontrar van a ser así, esta gráfica de acá, ¿no? Ahora sí, los filtros van a clasificar en filtros pasivos y activos. Los filtros pasivos, por ende, se realizan con elementos pasivos y los activos con, en este caso, amplificadores operacionales, ¿no? ¿A qué llaman pasivo? Son a los que reducen la corriente o el voltaje, ¿no? Y activos son los que van a entregar energía. ¿Ok? Bueno, nos dice que para la selección de un filtro pasivo o activo, una determinada aplicación depende de diversos factores, entre los que podemos mencionar, ¿no? Unos 4, que es el rango de frecuencia del trabajo del filtro, el peso y el tamaño de la realización del filtro, la sensibilidad del filtro a cambios en los parámetros de estabilidad, la disponibilidad, ¿no?, de fuente de tensión para los amplificadores operacionales, ¿no? Ok, siguiente proceso. Bueno, a continuación nosotros aquí le vamos a mostrar un ejercicio creado, ¿no? En este caso por mí, le hemos creado para poder aplicar lo que es la convolución, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que si tenemos x de t es 2pi por el coseno de 1500t más 2pi por el coseno de 5000t, pasa por un filtro, ¿no? Nos dice hallar y de t. O sea, tenemos x de t y nos pide hallar y de t, ¿no? Que va a pasar por el filtro, que en este caso es h de t, ¿no? ¿Por qué nos dan? Que h de t está en h omega, o sea que está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Este filtro es un filtro, una ventana rectangular, ¿no? Acá está, acá lo definimos la ventana rectangular, con amplitud 1, que está, y ancho desde menos 3000 hasta 3000, ¿no? ¿Y qué nos pide? Solución, y de t, x de t, utilizando la propiedad de convolución, ¿no? X de t por h de t. Pero nosotros podemos ir del tiempo, del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Laplace. Entonces, aquí que nosotros hacemos ir al dominio de la frecuencia, aplicando la transformada de Fourier, perdón, a la señal X. Nos dice que aplicamos Fourier a todo X de t, ¿no? Bueno, en este caso aquí lo tenemos en el dominio del tiempo. Lo que vamos a hacer es simplemente ir al dominio de la frecuencia. O sea, iremos hasta este lado del dominio de la frecuencia, ¿no? El momento de que nos dice que, bueno, aplicando tabla, ¿no? Para que se haga más fácil, nosotros poder desarrollarlo más rápido, ¿no? Aplicamos tabla, lo que nos quedaría, ¿no? Sería que es 2 por delta de omega menos 1500, más 2 por delta por omega más 1500, más 2 por delta omega menos 5000, más 2 por delta de omega más 5000, ¿no? Bueno, entonces aplicando la transformada de Fourier de x de t, nos quedaría x de omega, ¿no? Lo que acabo de mencionar, toda esta parte de aquí. Okay. Y en la parte de aquí abajo tenemos lo que es la gráfica. Nos dice que tenemos 4 pulsos, ¿no? Tenemos 4 pulsos. Cada pulso ya lo denominé, ¿no? ¿Y qué nos dice? Tenemos en el eje horizontal la frecuencia, en el eje vertical el x de omega, y también tenemos el h de omega, ¿no? Ahora les voy a decir por qué he colocado los dos, ¿no? Y como podemos observar en la gráfica, también se ve el filtro, ¿no? También se ve el filtro. Va desde menos 3000 hasta 3000, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Por qué he puesto el h omega ahí, ¿no? Puse el h omega para que se observe, multiplicamos ambas funciones, x de t, x de omega por h de omega, vamos a obtener como producto las dos pulsos que están dentro de la caja, o sea, dentro del filtro. Son menos 1500, 1500, ¿no?
Por tanto, y de omega va a ser el producto de x de omega por h de omega, ¿no? Entonces aquí, como les mencioné, tenemos 2 por delta de omega menos 1500 más 2 por el delta de omega de más 1500, ¿no? Lo que está dentro de la caja, ¿no? Ok, pero estamos en el dominio de la frecuencia. Lo que hacemos ahora es ir al dominio del tiempo, utilizando la transformada inversa, que podemos observar aquí, utilizando la transformada inversa de y de omega, y bueno, utilizamos lo que es tabla, para eso debemos multiplicar pi por pi, para poder que tome la forma, ¿no? de la tabla que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, al utilizar el método tabla, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que y de t, en este caso ya en el dominio del tiempo, quedaría como 2 sobre pi por el coseno de 1500t. Eso sería, ¿no?, la respuesta al filtro. Bueno, la interpretación es que el sistema es un filtro de paso bajo, ideal, ya que muestra la función x de t, posee 2 frecuencias. Al tener frecuencia de corte, solo dejó pasar las frecuencias menores a 3000. En este caso, 1500 radianes por segundo. Ok, sigue, por favor. Bueno, tenemos lo que es relación entre duración y ancho de banda, ¿no? El propósito principal es demostrar que la anchura temporal de una señal medida en segundos, duración, está inversamente relacionada con la anchura de la transformada de Fourier, de la señal medida de hercios, ¿no? Ancho de banda. La anchura espectral de las señales es un concepto muy importante en sistemas de comunicaciones y el tratamiento de señales, ¿no? Una caracterización de las señales, su anchura en el dominio de la frecuencia denominado simplemente ancho de banda. ¿Va? ¿No? Tenemos lo que es ancho de banda absoluto, ¿no? Este concepto se utiliza para señales de banda llamada limitada y se define como la región fuera del cual el espectro es cero. Y acá lo definimos, ¿no? Baja, por favor. Ahí dice, pero si x de t es una señal pasabanda y x de omega es igual a 0, entonces fuera del intervalo, omega estaría entre omega sub 1 y omega sub 2. Entonces, no lo definimos así. Baja, por favor. ¿No? Tenemos ancho de banda 3D, dB, potencia mitad. Esta definición se utiliza con señales en banda base que tienen un máximo localizado en el origen. El ancho de banda de 3BD define como la frecuencia omega sub 1 que cumple que, no, tenemos aquí. Y bueno, el ancho de banda equivalente, ¿no? Que esta definición se aplica para señales de banda cuyo espectro es unimodal, ¿no? Un número máximo en el centro de banda, ¿no? De frecuencia que se define como el ancho de un espectro rectangular ficticio, tuviera la misma energía que el espectro de la señal, ¿no? Fórmula del ancho de banda equivalente en hercios. Aquí lo tenemos. Baja, por favor. Ancho de banda entre nulos, ¿no? Cruces por cero. Este concepto se aplica a señales que no son banda limitada y se define como la distancia entre el primer nulo de la envolvente del módulo del espectro está por encima de omega sub m, donde omega sub m es el valor de frecuencia angular a la que el módulo del espectro tiene un máximo. Para señales en banda base, el máximo del espectro se representa en omega igual a 0 y el ancho de banda se la distancia del origen al primer nulo, ¿no? Como podemos observar aquí en la gráfica. Baja, por favor. Ancho de banda al z%, ¿no? Por ejemplo, si z es igual a 99, definimos la banda de frecuencias en la que reside el 99% de energía total, ¿no? Utilizando esta fórmula también. Ancho de banda RMS de Gabor, ¿no? Utilizamos lo que es esta fórmula. Y a continuación incluiremos 3 de las definiciones más utilizadas, ¿no? Que está la distancia entre ceros sucesivos, el tiempo en que la amplitud de x de t desciende hasta un determinado valor, radio de giro. Esta medida se utiliza con señales que están concentradas alrededor de t sub 0, se define así, ¿no? Como lo podemos observar. Por favor. ¿No? Y por último, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De curso de comunicaciones. A ver, ¿qué nos pide? Que el ancho de banda de la señal, tenemos la señal MT igual a 2 por el coseno de 2pi por 1500t, más 2 por el coseno de pi por 5000t, ¿no?
eso, ¿no? Tenemos que hallar lo que el ancho de banda, ¿no? Solución, tenemos MDT. Vemos que esta señal es una señal, es una onda, ¿no? Y para hallar su ancho de banda, como está en el dominio de T, tenemos que pasarlo al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces la aplicamos la transformada de Fourier, como es arcosenoidal, transformada de Fourier va a depender de la frecuencia, ¿no? Tenemos que la frecuencia, la amplitud, el coseno de 2 pi por la frecuencia de T, perdón. Que va a depender de la frecuencia, ¿no? Tenemos aquí lo que es la frecuencia, en este caso de aquí es 1500, en este caso de aquí es 5000, ¿no? Su amplitud que es 2, ¿no? 2. Bueno, le aplicamos lo que es tabla también, ¿no? Para que sea más rápido la evaluación, ¿no? De esta señal. Y nos quedaría, ¿no? 4 pulsos. El pulso por la frecuencia menos 1500, más el pulso del segundo pulso, más frecuencia más 1500, ¿no? Más el pulso por la frecuencia menos 5000, más el pulso por la frecuencia más 5000, ¿no? Y tenemos en el espectro se divide en dos, tanto en la parte negativa como en la parte positiva, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ¿no? De menos 5000 hasta 5000, ¿no? Con amplitud 1 tenemos 4 pulsos, como lo acabo de mencionar, ¿no? O sea que pasamos de la parte del tiempo, pasamos a la parte de aquí que está en la frecuencia, ¿no? Ya, entonces como vemos aquí, en el eje vertical, perdón, horizontal, tenemos que son las frecuencias en Hz. Esto tendría que ser en Hz. Y en la vertical, el MDT, ¿no? Ok. El ancho de banda se define como la frecuencia más lejana. Entonces, que le hemos señalado aquí, la banda, ancho de banda es la que es la más lejana. Entonces, a simple vista se ve que el ancho de banda es igual a 5000. Pero como está en kilohertz, está en hertz, es solamente 5 kilohertz. Bueno, así hemos concluido, ¿no? Hallando el ancho de banda, las señales, ¿no? Y haciendo uso, ¿no? De la transformada de Fourier. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.